Hoy vamos a tocar el tema número 8 de la serie que estamos llevando cada domingo. Y les quiero contar, algunos de aquí que están en este lugar se van a sentir identificados. Quienes practican el atletismo lo hacen durante 6 días a la semana. Regularmente se comienza a las 7 de la mañana y se tiene un día de descanso. Quienes practican esta disciplina no solo es correr por correr, tiene un sentido y tiene un propósito. En esta disciplina, obviamente, pues son distancias largas y nos queda muy poco tiempo para platicar. Cuando uno platica en el crecimiento, cuando uno platica dentro del atletismo, uno lo toma como hobby, pero cuando te disciplinas de la manera correcta, eso te va a ayudar para que vayas agarrando mejor condición física. La rutina de entrenamiento es distinta cada día y toda tiene un propósito. En realidad fortalecen las piernas, los tobillos, técnica de pisada, técnica de braceo, técnica de respiración. También uno se tiene que hidratar, comer bien, dormir bien. Ya todo esto, quienes practican el atletismo, obviamente también hay caídas dolorosas, muchas de ellas. Algunos de nuestros compañeros, los perros los han mordido, otros los persiguen los gansos, le pican las avispas, ahora sí que pasa de todo. Hay un calentamiento inicial, pero también hay un estiramiento final. El beneficio en la salud son muchos y en esta disciplina no importa la edad, pueden ser niños, pero también pueden ser adultos. No solo se invierte en fuerzas físicas, sino que también se invierte dinero. Ropa adecuada para una distinta para cada día de la semana y tenis para todo tipo de terreno. Aquí incluyen modelos y colores. La prueba, así lo vemos nosotros, de mayor exigencia es en el 6º día, donde se recorren distancias muy largas. Y esto sirven para prepararnos para el día de la competencia, si queremos dar buenos resultados. La gente, quien practica el atletismo o el running, ya más actualizado, la gente los llama locos. ¿Por qué? Porque no importa si hace calor, hace frío o esté lloviendo. Para mejorar y ser mejor cada día en esta disciplina se requiere constancia y es muy importante de que haya alguien quien te asesore. Amén. Me vas a preguntar, ¿y esto qué tiene que ver con el cristianismo? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque los que estamos en Cristo es algo parecido. Y Pablo hace referencia de esta disciplina donde se requiere entrenamiento y tú y yo fuimos entrenados para cumplir lo que Jesús nos ordenó. Yo apenas tengo 3 años de practicar esta disciplina, pero tengo 18 años de conocer de Cristo. ¿En dónde estaré más ejercitado? ¿En la disciplina del atletismo o en la disciplina de seguir a Cristo? ¿Dónde tengo mayor antigüedad? En conocer a Cristo. ¿Sí? Muy bien. Cristo nos dejó una encomienda. ¿Cuál es? De ir y predicar el Evangelio. El ir y predicar el Evangelio no hay horario, no hay día de descanso, no importa la distancia, no se requiere ropa adecuada, se invierte poco dinero. Si lo hacemos en equipo es mejor. Hay que alimentarse bien de la palabra de Dios, hay que orar al iniciar y también al final. Lo único que se necesita es obediencia. ¿Pero qué creen? Que para los que estamos en Cristo también nos dicen que estamos locos. ¿Verdad que hay mucha similitud? Bien, así que el tema de hoy tiene por título Ponte tus tenis. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a predicar el Evangelio. Fuimos llamados a llevar el mensaje de salvación. Y como ahorita lo anunció el hermano, hay algunas personas que nos visitan por primera y segunda vez. Alguien se preocupó por ellos. Alguien les dio el mensaje. Hermanos, tú y yo nos falta por
tener esa disciplina como parte en nuestra vida personal. La salvación de las almas por lo que hizo Cristo en la cruz supera cualquier otro tipo de actividad. Así que pueden ser tan amables de abrir sus Biblias en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 8. El mensaje que utilicé como introducción nos servirá para entender más la predicación del día de hoy. Te repito, es bíblico ejercitarse, pero también es bíblico ejercitarse más en la palabra de Dios. ¿Ya lo tienes? 1 de Timoteo 4, 8. Amén. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a Timoteo? Lo que le está diciendo es, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Verso 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobio, porque esperamos en Dios, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente para quienes, para los que creen. Entonces, estamos entendiendo que para los que creen es la salvación. ¿Sí? Bien. La cultura de la antigua Grecia romana daban un alto valor al ejercicio físico. Así como se hace un esfuerzo y se adquiere un mayor compromiso, de la misma manera se tiene que ejercitar la piedad. Antes que nada, como creyentes en Cristo, lo tenemos que hacer. O sea, nosotros antes de cualquier actividad que tengamos o de practicar cualquier ejercicio físico, porque hay algunos que les gustan otro tipo de actividad deportiva, primeramente nos tenemos que entrenar en la sumisión a Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Miren, podemos ser especialistas o podemos ser mejores en cualquier deporte, el que a ti te guste practicar, pero ahora empieza a practicar la sumisión a Dios y te vas a dar cuenta que no es fácil. Quizá tú tengas habilidades en algunas áreas en el deporte que tú practicas, pero mejor que tengamos esa habilidad de someternos a Dios. La palabra piedad o sumisión a Dios significa tener el carácter y la actitud de Dios, y este carácter va más allá de cualquier esfuerzo físico. El ejercicio corporal es bueno por poco tiempo, pero el ejercicio a la sumisión a Dios es mucho más bueno porque es para toda la eternidad. El desarrollo espiritual y el desarrollo físico tienen algunas similitudes, donde el crecimiento se ve reflejado dependiendo del trabajo y de la constancia que tengamos en ello. Y sobre todo, con una alimentación balanceada. Es lo que pasa. Nosotros nos tenemos que alimentar bien si queremos rendir físicamente. Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para poder tener esa sumisión. Ahora, la sumisión a Dios para todo aprovecha y hay una promesa. Y Pablo aquí explica el valor de la sumisión, que es temporal en esta tierra, pero con resultados eternos. La sumisión a Dios es mejor en esta vida y no deberíamos dudar en creer y compartir esto con los demás. Miren, cuando una persona es obediente a Dios, se nota, se refleja. No hay necesidad de hacerle algunas preguntas o alguna encuesta. Si tú eres obediente a Dios, si tú te sometes a Dios, seguramente el resto o de los que están contigo lo van a notar. La piedad no hace que esta vida sea más fácil en ninguna manera, ni siquiera que tengas más dinero o que goces de los placeres de este mundo. La piedad o la sumisión a Dios nos da muchas satisfacciones
y es lo más gratificante que podemos tener en esta vida. Hay muchos hermanos que pueden testificar la sumisión a Dios. ¿Por qué? Porque después de que nosotros, antes de conocer de Jesús, ¿en dónde estábamos? Estábamos en el mundo, vivíamos en pecado. Pregunta, ¿había sumisión? Ni la conocíamos. Andábamos perdidos, andábamos en la oscuridad. Entonces, es mejor vivir en los caminos de justicia en lugar de darle gusto a la carne. Y seguramente, ahora que tú y yo vivimos en Cristo, no estamos dispuestos a cambiar. Queremos aprender más, queremos ejercitarnos más. ¿Para qué? Para que cuando venga la prueba podamos resistir. En estos días, hace 3 semanas, me habló un compañero y me dijo, prepárate, porque ya entrené todo un año. Y yo le dije, bueno, pues está bien, ¿no? Llegó el primer día. ¿Qué creen que pasó el primer día? Se desinfló. ¿Sí? Dice, no, pues es que aquí el terreno es diferente. No, el terreno es terreno y la distancia es la misma distancia. ¿Sí? Y ayer hicimos distancia muy larga. Lo más que hizo fueron 4 kilómetros, 5 kilómetros. Y ya voy por él, digo, ¿qué pasó? Ya no pude, ya no aguanté más, pues súbete. Lo subí a mi camioneta y me pregunta, oye, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta para llegar hasta donde íbamos? Todavía falta 1 hora. ¿1 hora? ¿Se sorprendió? ¿Sí? Hermanos, lo mismo pasa en nuestra vida. Si nosotros no nos ejercitamos en Cristo, si no conocemos y si no caminamos en temor a Dios, tarde que temprano vamos a tronar. ¿Han visto cómo cuando a un globo se le sale el aire? Lo inflas, sueltas el aire, ¿para qué dirección va a tomar el globo? No lo sabes. Nomás el globo hace esto y se pierde. ¿Te das cuenta que es importante que nosotros nos ejercitemos en Cristo? Solo la piedad es el camino para la vida eterna, pero también para la felicidad. La obra de Jesús es suficiente para salvar a todos, pero solamente es efectiva para salvar a aquellos que han creído en Cristo, y esto se hace por fe. Lo que Dios planeó fue para todos, y es para los que hemos creído en Cristo, que murió por nuestros pecados y que fuimos comprados por su sangre para poder ser salvos. Hermanos, esta es nuestra función en esta vida y lo tenemos que hacer. Si el atleta corre kilómetros para ejercitar su cuerpo y lograr sus metas, como creyentes también debemos de recorrer kilómetros para predicar el Evangelio. Así que acompáñame a Romanos 10:13. Y el tema de hoy me da gusto porque vino gente nueva. Y esta gente que viene por primera vez, alguien de ustedes le predicó de Jesús. ¿Sí? De verdad, hermanos. Cuando nosotros predicamos de Cristo a otros, no sabemos lo que Dios puede hacer en sus vidas. Así estábamos tú y yo. Yo recuerdo cuando llegó alguien a mi negocio y me predicó de Cristo. Y me hablaba y me visitaba. Pero ¿sabes tú hasta dónde va a trascender la predicación de Cristo en alguien por quien tú lo hagas? Por una eternidad. Nosotros, a través de este caminar en Cristo, que son 18 años, hemos pasado de todo y por todo. Hemos pasado por muchas cosas. Y muchas de las ocasiones, a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado, que hubo un momento en nuestra vida que quisiéramos tirar la toalla. Decir, no tiene caso, no tiene sentido hacer esto, no le encuentro el chiste, lo podemos decir así, mi vida cada vez está peor, ¿qué sentido tiene?
estar con Cristo. Pero si nosotros permanecemos predicando el Evangelio, nos podemos dar cuenta de cómo el poder se manifiesta trayendo nuevas vidas a la predicación del Evangelio. ¿De verdad? Así que, hermanos, te animo a que no te desanimes, a que continuemos. Hoy en la noche tuve una lucha muy fuerte, tuve un sueño. Y ahorita lo platicaba con una hermana y me decía, yo también tuve un sueño, una lucha fuerte. De hecho, mi esposa me dijo, ¿qué sientes? ¿Qué tienes? Te siento inquieto. Son luchas muy fuertes, sobre todo cuando se comparte este mensaje de ir y predicar el Evangelio a otros. Curiosamente, hoy todo el mundo llegó tarde. Anteriormente a las 11 de la mañana ya estaba un buen número de personas. Eran las 11 de la mañana, 11:05 y había 3, 4 personas. Y algunos nos preguntamos, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué ya pasan de las 11 y no hay gente? ¿Sabes una cosa? Lo que yo sí entiendo es que si nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y él va a huir de nosotros. Es una lucha constante. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que la gente conozca de Jesucristo. Él no quiere. Y entre ti y tu esposa, tus hijos, son luchas constantes que lo único que quieren es distraerte y sacarte del camino de Dios. Y para eso vino Jesús, a vencer al diablo. Amén. No nos dejemos, sigamos adelante. A veces pareciera que no hay futuro, a veces pareciera que no hay nada, que no estamos viendo nada, pero solamente en Cristo podemos estar seguros. Hermano, la única manera de que tú te puedas alimentar de Jesús es leer su palabra, estudiar su palabra, y en la primera oportunidad que tú tengas, seguramente Dios te va a poner personas a la cual tú vas a dar ese mensaje, y te vas a gozar y te vas a alegrar cuando ves tú que Dios está haciendo cosas increíbles en la vida de estas personas. Hazlo. Cuando nosotros estamos discipulando a alguien, ¿verdad? De hecho, toda la semana estamos discipulando personas. Un día los lunes, otro día los martes, los miércoles venimos aquí al discipulado, los jueves estamos discipulando, los viernes estamos discipulando, los sábados estamos discipulando. ¿Sí? Eso nos mantiene con vida. Pero si solamente venimos a la iglesia, en la primera, hermanos, nos podemos perder y nos podemos desanimar. Pero acompáñame a el siguiente libro, Romanos 10:13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en el verso 14 aquí viene nuestra función. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber a quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Verso 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vamos a hacer un alto en este verso 16. ¿Qué dice? Mas no todos, ¿qué dice? Obedecieron al Evangelio. Hermano, cuando Dios te ponga una persona a la cual tú le prediques el Evangelio, sigue siendo constante, sigue perseverando. A veces solamente buscamos la excusa o el pretexto de decir, es que no quieren. Bueno, si no quiere esta persona, ve y busca a otra persona. O a veces decimos, es que ellos son de su religión, son de hueso colorado y no hay ni por dónde. Déjalo ahí. Vamos y prediquemos el Evangelio. Por eso aquí Pablo lo está diciendo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 17, aquí viene la respuesta. Así que la fe, ¿cómo es? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces,
Yo sé que hay personas que Dios ha puesto en tu corazón que vayas y les des el mensaje. También yo sé que hay en tu vida, en tu persona, que Dios ha puesto en tu corazón de invitar a alguien a la iglesia. Hazlo, hermanos. Esto tiene resultados eternos. Nosotros como creyentes en Cristo esperamos la segunda venida. ¿No te gustaría ver a alguien que tú conozcas, a alguien que tú amas, verlo con una eternidad con Cristo? ¿A quién le gustaría? A todos. Porque no sabemos en qué momento vayamos a morir o vaya a venir Jesús. Vamos a Isaías 52:7. Hermanos, predicar el evangelio se requiere de esfuerzo y de constancia, de disciplina. Practicar cualquier deporte se requiere lo mismo: esfuerzo, disciplina, constancia. ¿Sí? A continuación lo vamos a ver. Isaías 52:7. ¿Ya lo tienen? ¿Me dicen amén cuando ya lo tengan? ¿Todos? ¿Amén? Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Está hablando de montes. Es muy difícil, no sé, aquellos que han experimentado el hacer ejercicio, es muy diferente correr sobre un monte y correr sobre terreno plano, es muy diferente. Obviamente correr sobre un monte, se requiere de mayor esfuerzo. Por eso lo dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Lo que está haciendo Isaías, está profetizando sobre los hermosos pies de aquellos que anuncian el evangelio, las alegres nuevas. Cuando nosotros compartimos el evangelio de Jesucristo, nos convertimos en compañeros de Dios en llevar la salvación a los hombres. Los pies hablan de actividad, hablan de movimiento, hablan de progreso, pero también habla de cansancio. Aquellos que están activos y moviéndose en ir y predicar el evangelio tienen hermosos los pies. Cuando una persona va y predica el evangelio, la palabra de Dios está fluyendo dentro de la persona. ¿Recuerdan ustedes de la mujer samaritana cuando Jesús le dijo: y de ti brotarán ríos de agua viva? Cuando tú le hablas del evangelio a una persona y le estás dando las buenas nuevas de salvación, está brotando ríos de agua viva dentro de tu persona. De todo lo que tú has leído, de todo lo que tú has estudiado, el Espíritu Santo llega y te pone la palabra en tu boca y esa boca empieza a dar vida. Es lo que hacemos. Pero aquí surge una pregunta: ¿por qué no lo hacemos? ¿Sí? Hermanos, recuerda que es un mandamiento de Dios, es un mandamiento de Jesús. Miren, donde Dios reina, la paz reina. Donde Dios reina hay alegría, hay gozo, hay comunión, hay bendición. Y donde Dios reina hay salvación. Hermanos, qué maravillosa declaración cuando escuchamos que Dios reina. Y es lo que tiene que pasar en nuestras familias, en nuestros hogares. Ahí Dios tiene que reinar. En ninguna manera el diablo enemigo tiene que reinar en nuestros hogares. ¿Quién tiene que reinar? Dios. ¿Por qué? Porque ya nos dieron la declaración, ya nos hablaron de Jesús. Y nuestro mayor ejemplo de ir y predicar el evangelio a los confines de la tierra para ver la salvación de los hombres es de Jesús. Así que vamos a Lucas capítulo 8, verso 1. Hay un esfuerzo, hermanos, porque nosotros mismos podemos ser engañados creyendo que somos cristianos. Te repito, ser cristiano, ser un discípulo de Jesús, ser un creyente de Jesús es ir y predicar el evangelio, ¿verdad?
para todos aquellos que están viviendo sin Cristo. Lucas 8:1, ¿ya lo tienes? Aconteció después que Jesús, ¿por dónde iba? Por todas las ciudades y las aldeas. O sea, Jesús visitaba tanto ciudades como aldeas. Aquí nos estamos dando cuenta que Jesús no hacía acepción de personas. Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Quiénes iban con Jesús? Los 12. O sea, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Jesús predicaba y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él. Ahora, tú y yo tenemos la misma función por cumplir, que en realidad, te repito, no la estamos haciendo, porque nuestra prioridad han sido otras. Nuestro tiempo lo malgastamos en otras cosas, sin importarnos las que son eternas. ¿Y saben ustedes por qué no predicamos el evangelio? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no creemos en ese poder. El evangelio es poder de Dios, ¿para quiénes? Para todo aquel que cree. Ya lo creímos, ya lo vimos la semana pasada. Otra cosa también, ¿por qué no predicamos el evangelio? Porque no nos importa los que se están perdiendo. No nos importan. ¿Recuerdas cuando alguien se preocupó por ti? ¿Alguien fue y te habló de Jesús? ¿Alguien te visitó? ¿Alguien te animó? Así que anima a otros a predicar el evangelio. Es una responsabilidad. O sea, no la tomes como una responsabilidad que venga de parte mía. Eso no es lo correcto, eso no es bíblico. La responsabilidad que tú y yo tenemos de predicar el evangelio, ¿de quién es? Viene de parte de Jesús. Yo recuerdo hace tiempo, hace que aproximadamente 15 años, teníamos una célula de hogar aquí entre la calle Victoria y Juárez. Ahí nos reuníamos un grupo de personas para cantar, para escuchar el mensaje, posteriormente tener una convivencia. Pero venía gente de Celaya y venía gente de Salamanca. Entonces la gente de Salamanca y de Celaya me decían, hermano, no podemos ir a la reunión porque ya no hay autobús de regreso después de las 10:30 o casi cerca de las 11. Y nosotros les decíamos, no te preocupes, tú vente de Salamanca a Cortázar, de Celaya a Cortázar, y ya al final vemos a ver qué hacemos. La reunión, terminaba a 10:30, 15 a las 11. Entonces le decíamos a los hermanos, súbanse, vámonos. Se subían a mi camioneta, uno los llevaba primero a Celaya, los dejaba a puerta de casa, y después de ahí íbamos y llevábamos a los de Salamanca a puerta de casa, e íbamos llegando a mi casa después de las 12:30 de la noche. Eso era cada martes. ¿Sí? Cada martes. Nunca les dije, de verdad, ¿es tanto de la gasolina? Jamás. Ahora que hacemos ruta larga, sobre todo cuando vamos aquí a La Gavia, yo me llevo mi camioneta. Y algunos de ustedes lo han experimentado. Vamos en el camino, vamos hidratando, vamos ayudándoles, unos ya se cansaron, los subimos, los llevamos más adelante, los bajamos y llegamos hasta este rancho. Una vez éramos 14. ¿Sí? Ahí veníamos todos. En cada tope se tenían que bajar la mitad. Y ahí venimos corriendo detrás. Es lo mismo, es la misma similitud lo que tenemos que hacer cuando predicamos el evangelio de Jesucristo, de llevar, traer, hacer, poner, tantas y tantas cosas. Hermanos, si cada uno de nosotros practicamos alguna disciplina, ¿cuánto más no tenemos que hacerlo para el Señor? Y así era con estas personas. Un tiempo me quedé sin camioneta. La tuvimos que vender para poder comprar. Muchos de ustedes saben dónde vivimos, en nuestra casa. La tuvimos que vender, la camioneta. Y llegó una persona y me dijo, supe que se quedó usted sin camioneta, me entregó un juego de llaves, aquí están las llaves de mi camioneta para que la use.
días anteriores mi esposa me comentó, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque íbamos a Valle de Santiago a predicar, íbamos a Salvatierra, íbamos a Juventino, íbamos a Villagrán, íbamos a Celaya, íbamos a Salamanca a predicar y sin carro. ¿Cómo le vamos a hacer? Días después llega esta persona y me dice, aquí están las llaves de la camioneta, úsela. Hermano, cuando nosotros estamos dispuestos a servirle al Señor, el Señor pondrá los medios. No pongamos excusas, no pongamos pretextos. Hazlo. Te repito, esto no es por el bien de la iglesia o por el bien del pastor. No, hermanos, es una función que muchos de nosotros no estamos, sobre todo de aquellos que conocemos de Jesucristo. Lucas 9:1, por favor. En el anterior pasaje vimos cómo Jesús iba y predicaba el reino de Dios en las aldeas y en las ciudades. Y podemos ver cómo los 12 acompañaban a Jesús. Y ahora Jesús les da la autoridad a estos 12 de ir y predicar el evangelio. ¿Ya lo tienes? Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Y para qué más? Y para sanar enfermedades. Y dice el 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Verso 5. Este verso está muy fuerte y es muy delicado este verso 5. Dice, y donde quiera que no os recibiere, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Qué delicado es cuando tú llegas con una persona, le quieres dar el mensaje de salvación, pero esta persona no escucha. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacudirnos los pies. ¿No quisiste? Esto va a quedar como señal de que tú no quisiste. Hermanos, ¿te das cuenta que este es algo muy delicado y que trasciende para la vida eterna con Cristo? Y el mismo principio se aplica hoy. Dios te llama, Dios te equipa, y a veces el equipamiento no es completo, y aún así tenemos que predicar el evangelio. ¿Saben ustedes que a muchos de nosotros Dios nos ha avergonzado y no nos damos cuenta? No nos enteramos. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones decimos que tenemos tantos años de cristianos, ¿verdad? Tanto tiempo que tenemos de conocer de Cristo o que conocemos mucho de Biblia, pero no le predicamos a nadie. ¿Servirá de algo? Pues no. Miren, con nosotros asiste un joven que invitó a un matrimonio. Lo invitó a este lugar. Y Dios está restaurando esta familia. Este matrimonio está siendo discipulado. Y te voy a ser honesto, y no ha sido fácil para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es fácil para ellos? Porque caminar al lado de Jesús no es lo mismo a como caminaban antes. Así nosotros tenemos que ser disciplinados por Jesús. Y a veces hay jaloneos, y a veces hay enojo, y a veces hay disgusto, y a veces hay cosas que no parecen, pero es necesario para probarnos si realmente amamos a Jesús. Este joven que invitó a este matrimonio no asistió a un instituto bíblico, tampoco sabe hebreo y griego, no habla en lenguas, no tiene discernimiento de espíritus, tampoco le han dicho que va a ser enviado a las naciones. Si yo le menciono algún nombre de algún pastor popular, ni los conoce.
pero fue capaz de dar a conocer a Jesucristo. ¿Quién es el que hace la obra? La hace Dios. ¿Qué no dice la palabra del Señor que todo lo hizo para avergonzar a los sabios? Hermanos, lo único que tenemos que hacer nosotros es llevar el mensaje. Jesús delegó este trabajo y lo hizo con poder y autoridad, donde los demonios tendrán que ser expulsados y las enfermedades tenían que ser efectivas en la vida de las personas. ¿Has experimentado ir a orar por alguien? ¿A alguien que está enfermo? ¿O a alguien que está endemoniado? Precisamente en la mañana mi esposa y yo platicábamos y llegamos a la conclusión de una persona que nosotros conocemos tiene este tipo de problemas. Tiene problemas con los demonios. Y es preocupante. Hace tiempo, donde yo vivo, enfrente murió una señora, hace como unos 4 o 5 años, más o menos. Esta señora estaba muy enferma. Se murió ya de anciana, ya era bastante grande. Pero yo veía cómo llegaban los hijos, cómo llegaban los nietos a ver a despedirse de la abuelita, a despedirse de la mamá. Y yo veía mucho movimiento en esa casa, pues estaba enfrente, yo estoy ahí trabajando, ¿verdad? Y entonces pude escuchar que la señora ya estaba en su fase terminal, que ya estaba muriendo. Lo que hice fue atravesar la calle y decirle a los familiares, oiga, ¿me permite hacer una oración por su mamá? Dice, claro que sí, súbase. O sea, yo me invité solo. ¿Sí? Ni siquiera fueron y me dijeron, oiga, don Cera, échenos la mano. No, yo me invité solo, yo fui. Hermanos, fue algo hermoso. Cuando ves el rostro de una mujer anciana que Dios le permitió muchos años de vida, y yo cuando le estaba hablando de Jesús, le estaba predicando de Jesús, le estaba predicando de la salvación eterna, me agarraba la mano y me la apretaba. Yo podía sentir en ese momento cómo Dios estaba haciendo la obra en su vida y esta persona pudo ser salva. No te dé pena. Hay una persona enferma, ve y visítala. Háblale de Jesús. Todos necesitamos de Jesucristo y nos queda mucho por hacer. Así que predicar significa proclamar, decirle a otros nuevas noticias, y los discípulos fueron enviados a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la predicación del Evangelio puede ser en algún lugar, un lugar cerrado, un lugar abierto, no importa. Tú lo puedes hacer con tus familiares, con tus conocidos, con tus amigos. Lo puedes hacer en la fila de las tortillas, en el banco, donde sea. Con la persona que está llenando tu tanque de gasolina. Con la persona que te está vendiendo la verdura, el abarrote, lo que tú quieras. Lo puedes hacer. En cierta ocasión yo llegué a una tienda de abarrotes. Y una señora estaba leyendo la Biblia y le hice una pregunta, ¿entiendes lo que lees? Era un salmo. A ver, permítame, ¿qué salmo está leyendo? Y ya me dice el salmo que estaba leyendo, pero en ese momento que yo llegué a esta tienda de abarrote, yo tenía 6 meses de no congregarme. Porque según yo dejé de congregarme 6 meses porque según yo la culpa la tenía el pastor. Y siempre uno es el culpable, ustedes saben. Entonces yo tenía 6 meses de no congregarme, llego con la persona, estaba leyendo la Biblia, le expliqué ese salmo, Dios me dio la sabiduría para explicarle ese salmo. Esa señora tiene una hermana en California y por medio de mi negocio me llegan revistas y folletos. Días después de que yo estuve con la señora me llegó una bolsa de folletos, pero yo pensé que eran referente al negocio. Eran Biblias, eran discos, eran libros, eran discipulados, era puro material bíblico. Y venía una carta
Y en esa carta me decía, me da gusto que haya alguien en Cortázar que predique el Evangelio. Yo tenía 6 meses sin congregarme porque me había enojado con Dios. Y llega esa carta a mi vida, ¿qué creen? Me puse a llorar. Ahí con mi esposa le digo, mira lo que dice la carta. Aquí está lo que dice la carta. Me dijo la persona, me gustaría conocerlo, si no es en Cortázar, va a ser en el cielo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que si yo he hecho caso de lo que en ese momento yo estaba pasando, ¿dónde estuviera? Perdido en el mundo. Pero esa carta, que así lo considero yo, que venía de parte de Dios, fue lo que me ha dado ánimo y muchas otras cosas para continuar y predicar el Evangelio. Y yo sé que a ti te ha pasado. Amén. Yo sé que a ti te ha pasado. Para nada, hermanos, para nada debemos de decepcionarnos de Dios. A Dios se le glorifica, a Dios se le canta, a Dios se le alaba, a Dios se le adora, a Dios se le exalta y delante de Dios nos postramos. El domingo pasado le pregunté a unos hermanos, ¿cómo está su hija? Su hija sufrió una tragedia el año pasado. El domingo. Las palabras de esta hermana me dijo, mi hija está muy decepcionada de Dios. Cuando me dice esas palabras, hermano, y esto te lo digo como testimonio, me dijo, mi hija está muy decepcionada de Dios. Cuando yo escuché esas palabras, la sangre se me heló. Digo, no puede ser que alguien tenga eso en su mente. Eso fue el domingo. El martes le pasó otra tragedia más. ¿Por qué tomar esa actitud de rechazo hacia Dios cuando Él es el que nos da la salvación y la vida eterna? Te lo platico en qué sentido, de que por nuestra cabeza no debe de pasar eso. Al contrario, ser agradecidos con Dios. Amén. Ser agradecidos con Jesús. Pero ¿cuál tiene que ser nuestro mensaje? Nuestro mensaje tiene que ser el de Jesús. Y es el siguiente: el Rey ha llegado. Jesús el Mesías está presente. Su reino, demostrar que su reino es diferente, pero también es eterno. Así que debemos de llevarlos a todos aquellos a que se arrepientan y a que crean en Jesús. En aquella época, cuando Jesús y sus discípulos salían a predicar el Evangelio, no había medios de comunicación como ahora los hay. Jesús, junto con sus discípulos, no tenían Facebook, tampoco tenían WhatsApp, no tenían Instagram, no había nada de eso. Pero más sin embargo, ellos iban y predicaban el Evangelio. Y esos medios de comunicación no los necesitaban. ¿Por qué? Porque solamente eran guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es mucho mejor que cualquier vía de comunicación. Amén. Hermanos, si tienes al Espíritu Santo, tienes la revelación de todo. Tienes la revelación de su Hijo, tienes la revelación de su palabra. El Espíritu Santo te muestra cómo vas. El Espíritu Santo te muestra si estás en pecado. Pero ¿qué sucede cuando en tu teléfono celular no tienes datos? Te desesperas, te enojas. No tengo datos, no tengo señal, ya no hayas qué hacer. ¿Por qué somos así? Amén. Hermanos, tenemos a Jesús y Jesús está dentro de nosotros y Jesús nos puede usar para llevar e ir y predicar el Evangelio. Pero ¿qué hacemos? Para nosotros es mucho mejor estar en un sillón, ahí sentado, compartiendo, escuchando alabanzas, prédicas. Un texto que me pareció bonito, pues lo comparto a mis contactos. Qué fácil.
Muchas de las veces hay mensajes de reflexión de 4 o 5 minutos. Lo comparto en el grupo para que lo escuchen. Pregunta, ¿eso sería predicar el Evangelio? Para mí, no. Predicar el Evangelio es el uno a uno. El uno a uno, es ir a visitar, es ir a compartir. Ahora, si el Señor te mostrara que dejara lo que estás haciendo y fueras a cierto lugar a predicar el Evangelio, ¿lo harías? Porque nos pasa, ¿no? Nos pasa muchas de las veces que Dios te muestra una persona que necesita un mensaje, que necesita una llamada, y lo primero que haces es abrir tu portal de Facebook, ves algo y se lo voy a mandar. Te metes a YouTube, ves un predicador X, se lo voy a mandar para que le escuche. ¿Esa será la función que nosotros tenemos? Pero ¿qué pasaría si Jesús nos dice, deja tu celular y ve y visítalo personalmente? Nuevamente te pregunto, ¿lo haríamos? ¿Qué le contestarías? Señor, deja de estar molestando, eso es para el pastor, ¿es su obligación? Jesús nos dio la orden, Jesús nos dejó su Espíritu Santo y Jesús nos dejó la revelación de su palabra. ¿O qué queremos? ¿Que Jesús nuevamente venga? Y agarre otra vez otros 12 y otra vez vaya y predique otra vez. Eso ya no puede ser. Así que vayamos a una enseñanza. Hechos 8:26. Hermanos, todos tenemos problemas personales. ¿Quién tiene problemas personales? Yo tengo muchos problemas personales. ¿O nada más yo? ¿Tú también, Salvador? También Lupita, tú también tienes problemas personales. Los que no levantaron la mano, gracias a Dios, bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús y que sigan sin tener problemas. ¿Verdad, Salvador? Todos tenemos problemas personales, unos de una manera, otros de otra manera, unos más chicos, otros más grandes, pero todos tenemos problemas. Pero aún esos problemas, hermanos, no nos debe de quitar la intención de ir y predicar a Cristo. Por eso vamos a ver esta historia. Haz a un lado tus problemas personales. Lo único que te hacen es desanimarte en lo que Dios puede hacer contigo. Toma tu palabra, toma tu Biblia, ponte a orar y que el Señor te ponga a quien tienes que ir a predicar. Pero tienes que estar dispuesto o dispuesta de ir y llevar este mensaje. Así que vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26. ¿Ya lo tienes? ¿Ya? Muy bien. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Cuántas personas iban en ese carro? Uno solo. Iba el etíope. ¿Y saben qué dicen muchos? Yo fui llamado a predicar a multitudes. Hermanos, así sea uno, ¿verdad? Prediquemos, así como lo hizo Felipe. 30. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como un correro mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca
y comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo Felipe? Le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Es una historia muy conocida y es una historia muy bonita. Esto último que leímos nosotros habla de que al eunuco se le predicó el evangelio de Jesucristo. Y después de que él creyó, el etíope, después de que él creyó, entonces fue bautizado. Si te das cuenta, de acuerdo a lo que está escrito, siempre nos han engañado. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? Tú y yo, antes de conocer de Jesucristo, ¿dónde estábamos? ¿En qué religión estábamos? ¿Ya te acordaste? ¿Y qué te dijeron? Que tenías que llevar a tu niño a bautizar. ¿Y qué hicimos? ¿Un niño llevarlo a bautizar suena obvio? No. La Biblia dice que primeramente hay que creer y después ¿qué? Bautizarse. ¿Verdad que nos tenían en la mentira? Para eso es la Biblia, hermanos. Para darnos a conocer la verdad. Muy bien. Entonces Felipe recibió una orden y le dicen que se vaya hacia el sur. Podríamos haber pensado que Felipe pudo haberse negado a ir, pero Felipe era un hombre de batalla, era un hombre que predicaba el evangelio y dejó su comodidad para ir al desierto. Ahí donde estaba, él recibió la orden. ¿Qué hubiésemos hecho tú y yo? ¿Qué hubiésemos pensado? ¿Sí? ¿Qué pensarías? ¿Ahora? Yo no. ¿Hasta allá? Pues tampoco. ¿Qué pensaríamos? Está muy lejos. Hace mucho calor. Y la más común, mi mente me está traicionando. ¿Es más cómodo estar aquí? Ahora, ¿qué sería más tonto? ¿Compartir por WhatsApp o ir a un camino en el desierto? ¿Qué sería más fácil? Pues estar sentados, ¿no? ¿Cómo que tan lejos? ¿A esta hora? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo está nuestra situación como creyentes en Cristo? Había dos caminos y Felipe fue guiado por el Espíritu Santo para predicar a Cristo. El eunuco era un hombre muy importante y era un hombre muy exitoso, pero este etíope eunuco necesitaba a Dios. Él tenía una fuerte necesidad e iba leyendo el profeta Isaías, llevaba un pergamino y el pergamino en aquel entonces eran muy caros, muy caros. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hizo? Háblame de ese Jesús. Hermanos, Felipe obedeció y Felipe fue. Cuando tú y yo recibamos o Dios ponga en tu corazón a alguien al que le tienes que predicar o que tienes que orar, no te detengas. Ve y lleva ese mensaje. Felipe fue guiado por el Espíritu Santo. No fue guiado por sus caprichos o por sus sentimientos. ¿Te das cuenta? Ahí está la historia. ¿Cuánta gente conoces tú que se está perdiendo? ¿Cuánta gente conoces tú que está sin Cristo? Felipe escuchó que el eunuco estaba leyendo y en aquel entonces se acostumbraba a leer en voz alta. El Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara a ese carro. Él escuchó. Y lo que pudo haber escuchado Felipe fue el siguiente texto: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Lo que el eunuco estaba leyendo era Isaías 53.
Y el eunuco le suplicó a Felipe que le hablara de este pasaje. El eunuco no sabía de quién estaba hablando, porque le preguntó: ¿de quién habla? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Algunos pensaron que el siervo sufriente era la nación de Israel, que había sufrido en guerras, exilio y persecución. Otros pensaban que el siervo sufriente era Isaías escribiendo de sí mismo. Y otros más pensaron que el siervo sufriente era el Mesías. Pero les resultaba difícil aceptar que el Mesías iba a venir a sufrir. Cualquier cita que tú puedas tener tu Biblia, abrir tu Biblia, y donde Dios, o donde tú la abras, esa cita seguramente habla de Jesús, y desde ahí puedes empezar. Si alguna vez tú ves a alguien leyendo la Biblia, te puedes acercar y le puedes explicar, pero para eso hay que tener el conocimiento. A Felipe, cuando vio al eunuco leyendo Isaías 53, fue un buen pretexto para acercarse a él y para hablarles del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, tú y yo debemos de entender lo que representa la salvación y lo que representa predicar a Cristo. Es una vida eterna. Es una vida eterna con Jesús. Es estar con Él por siempre. Por eso, como familias, nos debemos de mantener unidos a Cristo. Amén. Es nuestra única esperanza. Ya lo hemos dicho muchas y otra vez. ¿Cuánto tiempo tenemos en promedio de vida en esta tierra? ¿80 años? ¿70 años? ¿O hasta menos? ¿Qué pasa si hoy morimos sin Cristo? ¿Qué pasaría si hoy yo muero sin Cristo? Yo apostato de la fe, ¿y qué pasa si yo muero sin Cristo? ¿A dónde voy a ir? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál sería mi destino? Díganlo, no tengan miedo. Díganlo: pastor, si usted apostata de la fe, su destino es el infierno. Pero ¿qué pasa si mi familia se mantiene creyendo en Cristo? ¿A dónde va a ir toda mi familia? Al cielo. Entonces, si yo estoy en el infierno porque apostaté de la fe y toda mi familia está en el cielo, ¿los volveré a ver? Jamás los volveré a ver. Por eso, hermanos, nos debemos de mantener en Cristo. Dice la Biblia que si alguno hubiese pecado, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Te das cuenta de la importancia de predicar a Cristo? Es por eso, hermanos, que debemos de comenzar esta carrera. Tú y yo. 1 Corintios 9:22. Así que, ¿quieres empezar la carrera? La carrera de la fe. ¿Quieres empezar a ejercitarte ahora en Cristo? Vamos a esta cita. Esta cita nos va a ayudar mucho para saber cómo hacerlo. 1 Corintios 9:22. ¿Ya lo tienes? Primera carta a los Corintios 9:22. Dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo para que de todos modos, ¿qué dice Pablo? Salve a alguno. Yo le he dicho a los hermanos que cuando vamos a este grupo de corredores, yo voy a correr, pero yo voy a algo más. Antes de ir a esta disciplina, siempre nos ponemos a orar para que Dios te ponga personas al frente en el cual tú le puedas predicar. Y me ha tocado ver a una persona y me le acerco y empiezo a correr al lado de esta persona. Esta persona, muchos de ellos no corren rápido, van iniciando, van comenzando, pero yo aprovecho para ir al lado de ellos y predicarles a Cristo. El jueves pasado nos tocó estar en la deportiva
Y me tocó correr al lado de Marina. Marina, ¿te acuerdas? Le dije, Marina, ¿por qué no fuiste a la iglesia el miércoles? No me dijo nada, seguramente tenía muchas cosas que hacer, ¿verdad? ¿De qué te hablé, Marina? De la mujer encorvada, ¿cierto o no? Marina le cuesta trabajo, pero le echa muchas ganas, ¿sí? Entonces yo me puse a la par de ella, iba trotando con ella, iba corriendo con ella, pero le iba dando el mensaje de la sanidad de Jesucristo sobre esta mujer. ¿Cierto o no, Marina? Para que digan que no es cuento. Por eso aquí dice Pablo, mas me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Hermanos, tú y yo tenemos que ver la necesidad de la gente. Hay gente que tú conoces, hay gente con la que tú te relacionas que conoce de Cristo. La palabra de Dios es clara, ellos se tienen que convertir a ti y no tú a ellos. Nosotros muchas veces nos adaptamos cómo platican, cómo hablan, cómo juzgan, cómo critican, y ahí seguimos con ellos. ¿Sí? En lugar de que nosotros les demos el mensaje de Jesús. Amén. Hagamos eso. Practiquemos. Verso 23 dice: y yo esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros, ¿qué vamos a recibir? Una incorruptible. ¿Te das cuenta que hay mucha similitud? Los que practican cualquier deporte, ¿qué hacen? Reciben sus medallas, reciben sus trofeos, reciben sus logros, y lo reciben a través del esfuerzo físico. Pero nosotros, nuestro esfuerzo, si seguimos caminando en Cristo, ¿qué vamos a recibir? Una corona incorruptible. Un trofeo que no se va a desgastar. Eso vamos a recibir tú y yo. ¿Cuántos deportistas de alto rendimiento conocemos tú y yo? Un ejemplo, y no es con juicio ni crítica: Diego Armando Maradona. ¿Cuántos logros ha tenido en el mundo? ¿Cuánto ha ganado? Lionel Messi, otro jugador también igual, a nivel mundial, es de lo mejor. Pero si no reciben a Cristo en su corazón, no ganaron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los logros se van a quedar aquí. Y si tú y yo seguimos avanzando, ejercitándonos en la piedad, conociendo más de Cristo, tendremos una corona incorruptible. Amén. Un atleta puede tener muchas medallas, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Filipenses 3:13. Hay mucha similitud. Así que tú y yo debemos de ejercitar la obediencia y la sumisión a Dios antes que cualquier otra disciplina. Para nosotros como creyentes en Cristo, primeramente está Cristo antes que otra cosa. Para los que estamos en Cristo, debemos de ejercitarnos. Amén. Hermanos, de lo único que nos pueden ayudar de cada situación que estemos pasando muy difícil, solamente podremos superarla estando de la mano de Jesús. Una persona sola, sin Cristo, jamás va a poder lograr algo. Pero los que estamos en Cristo, ¿te acuerdas cuando dice la palabra del Señor del hombre prudente? ¿Dónde edificó el hombre prudente? Sobre la roca. ¿Y dónde edificó el hombre insensato? Sobre la arena.
A veces hemos creído, y nos pasa, a veces hemos creído que estamos edificando sobre la roca. Pero ¿qué pasa cuando viene la tormenta? ¿Qué pasa cuando vienen los vientos? Nos damos cuenta que realmente estamos edificando sobre la arena. Hermano, la situación es complicada y para eso nos tenemos que ejercitar. Ya lo vimos, el ejercicio corporal para nada aprovecha, solamente por un tiempo. Pero si estamos al lado de Jesús, será por una eternidad. Ponte de pie, por favor, Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Hace tiempo estuvimos en una reunión. Había muchos hermanos ahí reunidos. Y la persona que estaba predicando hace un llamado. Estábamos ahí algunos miembros de la iglesia, éramos como 10, 15 más o menos hermanos, estábamos ahí reunidos. Había otros hermanos de otras ciudades. Y el pastor hace un llamado diciendo: pónganse de pie todos los que están cansados en este momento del evangelio o como cristianos. Pónganse de pie, vamos a orar por ustedes. Se me hizo bueno el llamado, pero lo que no se me hizo bueno fue que muchos hermanos se levantaron. Yo permanecí sentado y volteé y les dije: ¿de qué están cansados si ni siquiera hemos comenzado? Muchos de nosotros nos cansan más los afanes de este mundo que realmente estar al lado de Cristo. ¿Sí me estás entendiendo? A veces decimos estamos cansados. Hermanos, cada día trae su propio afán. Y a estos hermanos le dije: siéntate, ni siquiera hemos comenzado en la iglesia y ustedes ya están cansados. ¿Sabes qué era lo que faltaba? Ejercitarse más. Y tú y yo nos tenemos que ejercitar más en la lectura, pero sobre todo en obediencia a Cristo. Filipenses 3:13, ¿ya lo tienes? Hermanos, estas son palabras de Pablo y vean la sabiduría de Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pablo, o lo que está haciendo Pablo, habla de su madurez espiritual. Pablo lo que está diciendo: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome lo que está adelante. Aquí podemos ver la humildad de Pablo. Lo que está diciendo Pablo en este verso, que él no ha hecho absolutamente nada. Y cada uno ya sabemos cómo fue la vida de Pablo. Y a veces pensamos que lo que ya llevamos en Cristo ya hicimos todo. O a veces hemos pensado y dicho: hasta aquí llegué, ya no más. Pero hasta aquí llegaste, ¿de qué? No hemos hecho nada para Cristo. No salimos a predicar, no salimos a discipular, no salimos a orar por los enfermos. ¿Te das cuenta, hermano, cómo estamos? Que necesitamos llevar ese mensaje. Para eso nos tenemos que esforzar, para predicar a Cristo. Y lo vimos en la vida de Pablo, cómo Dios lo transformó, cómo Dios lo hizo una nueva criatura, cómo Pablo testificó su nombre, cómo Pablo por medio de su ministerio fue y predicó a otros hombres. Pablo padeció de la misma manera que Jesús padeció. Pablo estaba enfocado en una cosa y no dejaría que nada lo distrajera
porque Él prosiguió al premio. Cuando nosotros tenemos un objetivo de llegar a esa meta, de llegar al propósito que Dios nos ha establecido, correremos hacia ese llamado. El llamado que tenemos nosotros viene de lo alto, un llamamiento supremo que es digno de Dios, un llamamiento que está por encima de cualquier otro, y un llamamiento que viene de Cristo y donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Hermanos, tú y yo tenemos un llamado, y es algo que a ti ni a mí se nos tiene que olvidar, de ir y predicar el Evangelio. Es un llamamiento glorioso y vale la pena esforzarse en esta carrera. ¿Sí lo has visto? ¿Sí has sentido que caminar en Cristo es una carrera? De repente vas en plano, después vas en subida, después vas entre piedras, después tienes que atravesar entre espinas. No es fácil la carrera cristiana. Pero la única manera, si nosotros seguimos disciplinándonos, ser constantes en Cristo, estaremos ejercitados para cualquier cosa. Así que mantengámonos en la sumisión a Dios. Ponte los tenis, ponte en la línea de salida, espera la cuenta regresiva. Y ahora sí arranca rumbo a la meta, a ganar esa corona incorruptible. ¿Por qué no inclinas tu rostro y cierras tus ojos? Hermanos, este mensaje fue una exhortación de parte de Dios a su iglesia. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Tenemos un llamado. Ejercítate en ese llamado. Entrénate para la sumisión a Dios. Seamos obedientes. Yo entiendo que hay muchas situaciones adversas en nuestra vida y eso nos distrae para cumplir un llamado hacia Dios. Prediquemos a Cristo, prediquemos el Evangelio, ocúpate de predicar a Cristo. Hermanos, la salvación tiene resultados eternos. Tú no sabes qué es lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. ¿Sabías tú que cuando tú le predicas el Evangelio a una persona tiene resultados eternos y son generacionales? Yo lo recuerdo cuando una persona llegó a mi vida, me predicó de Cristo. Mi hija está casada, tiene sus hijos y siguen predicando a Cristo. Y mi anhelo y mi deseo es que mis hijos prediquen a Cristo. ¿Por qué? Porque es la salvación y la vida eterna. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias hoy en esta tarde. Hoy estamos delante de ti, Señor, delante de tu presencia. Tú nos has dado una orden, Señor, de ir y predicar tu palabra. Ir y predicar tu evangelio, Señor. Quizá en este momento muchos no lo están haciendo, pero seguramente, Señor, hablaste a su vida para que continúen en esta carrera. Señor, nos seguiremos ejercitando cada día para ser buenos competidores y ganar esa corona incorruptible, para poder ganar esa corona llena de gloria que tú nos darás el día que estemos en tu presencia. Entendemos, Señor, que cualquier ejercicio que nosotros o cualquier práctica para poco aprovecha, pero qué mejor ser obedientes a ti y a tu palabra. Ejercitar la obediencia y la sumisión a ti, Señor, nos dará
ese premio, Señor. Gracias te damos por la vida de mis hermanos, por cada uno de ellos, Señor, que hoy están aquí. Seguramente alguien le predicó y ahora su vida ha sido transformada o está siendo transformada. Y ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo, de ir y predicar tu evangelio. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.